Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches mis humildes súplicas, oh Madre del Verbo Divino, antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 22. En aquellos días el sumo sacerdote Elías dijo al cronista Safán: «He encontrado en el templo el libro de la ley». Entregó el libro a Safán y éste lo leyó. Luego fue a dar cuenta al rey Josías: «Tus siervos han juntado el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los encargados de las obras». Y le comunicó la noticia: «El sacerdote Elías me ha dado un libro». Safán lo leyó ante el rey, y cuando el rey oyó el contenido del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Elías, a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, al cronista Safán y a Asaías, funcionario real: «Vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo todo de Judá, a propósito de este libro que han encontrado, porque el Señor estará enfurecido contra nosotros, porque nuestros padres no obedecieron los mandatos de este libro, cumpliendo lo prescrito en él». Ellos llevaron la respuesta al rey, y el rey ordenó que se presentaran ante él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo acompañado de todos los judíos y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, chicos y grandes. El rey les leyó el libro de la alianza encontrado en el templo. Después, en pie sobre el estrado, selló ante el Señor la alianza, comprometiéndose a seguirle y cumplir sus preceptos, normas y mandatos con todo el corazón y con todo el alma, cumpliendo las cláusulas de la alianza escritas en aquel libro. El pueblo entero suscribió la alianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El sacerdote Elías reencontró el libro de la alianza. Encontró aquellos escritos sagrados de los antepasados. Se lo llevó al rey, se lo llevó para que él escuchara lo que estaba sucediendo, se lo llevó para que él escuchara la palabra de Dios y para que se diera cuenta de la alianza que había pactado Dios con sus antepasados, con el pueblo. El rey Josías se interesó por la palabra de ese libro. Qué importante que nosotros también descubramos y redescubramos la palabra de Dios, la Biblia para nuestras casas, una Biblia en cada familia católica, una Biblia en cada lugar donde nosotros trabajamos, una Biblia que no solamente es un libro externo, sino que es un libro para leerlo y para practicarlo, para vivirlo. Sin duda que si nosotros tomáramos la palabra de Dios no solamente como un libro, como una literatura muerta, sino como una palabra vida que escudriña nuestro corazón y que nos da la luz, cambiaría la situación de nuestro mundo, de nuestros pueblos, de nuestra familia, nuestra propia vida. Miren lo que sucedió. Después de que el sacerdote Elías encontró el libro de la ley y después de que el rey Josías de Jerusalén leyó la palabra de Dios, tomó unas determinaciones. Subió con todo el pueblo al templo. Esa es la primera determinación, subir al templo, porque es el templo el lugar donde nosotros debemos consultar la palabra de Dios, donde debemos estudiarla, donde Dios nos habla al corazón. ¿Y cuál es ese templo? Cada familia nuestra es un templo, pero cuando vamos al templo parroquial, por excelencia somos la familia de Dios, el pueblo de Dios que escucha su palabra. El rey Josías llevó a todo el pueblo hasta el templo para que escucharan la palabra de Dios. La segunda determinación del rey fue leerles él mismo la palabra. Les leyó la alianza
que habían hecho ellos y que habían encontrado en el templo. Tal vez algunos se habían olvidado de esa alianza, se habían olvidado de la palabra, se habían olvidado de cómo habían hecho un pacto con el Dios que los salvó y que les dio la vida, que les dio la libertad. Pero atención, que el rey Josías no solamente subió con la comunidad al templo y leyó la palabra de Dios, sino que tomó una tercera determinación: selló ante el Señor la alianza, es decir, renovó la alianza de fidelidad con el Señor. Y le dijeron al Señor que iban a cumplir sus mandatos, normas y preceptos de todo corazón y con todo el alma. Qué bello que un gobernante, que un cabeza de familia, que un líder de nuestras comunidades dé esos 3 pasos con la palabra de Dios: ir al templo, leer en el templo la palabra, renovar la alianza y tratar de cumplirla con todo el corazón y con todo el alma. Ahí empieza la reconciliación con Dios y la reconciliación con los hermanos. Ahí se redescubre la vocación a la santidad que tenemos como pueblo de Dios. Salmo 118. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Inclina mi corazón a tus preceptos y no al interés. Aparta mis ojos de las vanidades, dame vida con tu palabra. Mira cómo ansío tus decretos, dame vida con tu justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego, es decir, que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 7 de San Mateo, el Señor nos está dando 2 enseñanzas muy prácticas, muy concretas para nuestra vida. Nos está diciendo que afinemos en nuestra conciencia, con nuestra sabiduría, el don del discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Dice: cuidado con los falsos profetas. Y es que hay falsos profetas, profetas que nos anuncian calamidades, profetas que nos anuncian el miedo, el terror, y que nos quieren separar de Dios, porque llenan de miedo nuestra vida y a veces de supersticiones. Pero también hay falsos profetas que nos endulzan el oído y que no nos llevan a la conversión, al cambio, al encuentro con el Señor. Por lo tanto, la primera enseñanza que nos está dando muy práctica para nuestra vida el Señor: tengan cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Discernir para saber cuál es un verdadero profeta y cuál es un falso profeta. El verdadero profeta es el que trata de practicar lo que predica. La segunda enseñanza del Señor: por sus frutos los conocerán, y compara al ser humano con un árbol, y dice: el árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. No es que nosotros seamos creados con maldad. Tal vez la raíz y la semilla es buena, es bondadosa, pero los frutos se van dañando porque nos vamos nutriendo de algunos abonos que son malignos para nuestra raíz, para nuestro follaje, y entonces van destruyendo nuestro fruto. Lo que sí nos está diciendo el Señor es: miren los frutos de las personas. Por los frutos de su vida van a conocer si están apegados al Señor o están apegados al mal. Nosotros queremos apegar nuestro corazón al bien, a la verdad, a la justicia, a la paz, a la misericordia. Nosotros queremos dar frutos de misericordia. Ojalá que las obras de misericordia en este año del jubileo nosotros las viviéramos, que se mostraran los frutos positivos con las obras de misericordia espirituales y con las obras de misericordia corporales, de tal manera que se notara que nosotros queremos ser misericordiosos, como es misericordioso nuestro Padre Celestial. El Señor bendiga los frutos de nuestra vida y de nuestra familia en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios.